Hola, muy buenos días a mis alumnos y alumnas. Les voy a comunicar que esta sería la primera clase del eje de derechos humanos, que vamos a tratarlo en 3 clases. Y para ello, en esta primera clase vamos a comenzar con el concepto de derecho. Vamos a definir la palabra derecho. Y decimos que el derecho está vinculado con el comportamiento humano, con la idea de dirigir la conducta humana y de reglar los vínculos que se establecen entre las personas. Por eso decimos que el derecho es un ordenamiento social que debe ser justo. Por medio del derecho se debe promover la convivencia humana en armonía y se debe tratar de solucionar los conflictos que se susciten de manera pacífica, de conformidad con un orden de validez general. Por eso decimos que el derecho se clasifica en dos: el derecho natural y el derecho positivo. Y decimos que desde la época romana, o sea, de muy vieja data, se considera que el derecho natural está constituido por una serie de derechos que surgen con el hombre, o sea, con la persona humana, digamos, y son propios de su naturaleza libre y racional. Son válidos para todas las personas y todos los tiempos, aunque no estén consagrados en algunas legislaciones. Por ejemplo, se trata del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la justicia. Y también, de acuerdo con este derecho, hay otros principios que tienen que ver con el cumplimiento de lo pactado, con la reparación de los daños causados, con el respeto a las jerarquías. Y por otra parte, está el derecho positivo, que es el conjunto de normas sancionadas por la autoridad pública de una determinada jurisdicción o estado, que se impone a la totalidad de sus destinatarios. Tiene el respaldo del Estado, por lo que el incumplimiento de lo que establece genera una sanción coactiva, es decir, impuesta por la fuerza pública. Y está integrado el derecho positivo por la Constitución, los códigos, las leyes y todas las normas de menor jerarquía. Es deseable siempre que el derecho persiga un ideal de justicia, pero no siempre es así. El derecho positivo reconoce generalmente los principios del derecho natural, pero como lo vamos a ver, no siempre es así. Ahora sí, una vez hecha esta introducción sobre qué es el derecho, vamos a hablar específicamente del concepto de derechos humanos. Y decimos que los derechos humanos o fundamentales son aquellos derechos naturales que tienen todos los hombres, mujeres, niños y niñas del planeta simplemente por existir. Se considera que son exigibles universalmente y que solo pueden ser limitados para proteger los derechos equivalentes de otras personas. No es que siempre hayan existido en el derecho positivo, ni que siempre estos derechos humanos se hayan respetado, ni que se respeten, por supuesto. Los derechos humanos tienen vigencia en la medida en que las sociedades toman conciencia de ellos y en la medida en que las sociedades luchan por su aplicación. Por eso, desde el punto de vista filosófico, decimos que el concepto de derecho humano fue variando a lo largo del tiempo. Y lo mismo ocurrió con sus fundamentos. Unos pensadores sostenían que los derechos humanos procedían de la naturaleza de la persona humana y otros que los derechos humanos procedían de las leyes que estos dictan. Pero lo cierto es que la evolución de los derechos humanos nos pone de relieve que cualquiera sea la posición que asumamos, sea la ius naturalista, es decir, la del derecho natural, o la positivista, es decir, la del derecho positivo, se puede observar que la persona humana, en su lucha constante y sin descanso por alcanzar la justicia, la libertad y la igualdad, ha luchado también por su reconocimiento como persona y como tal por los derechos inherentes a su personalidad. Estos derechos se consideran inalterables, inalienables e imprescriptibles. Cuando decimos que los derechos humanos son inalterables, decimos que no se pueden modificar o alterar en su contenido. Y como son derechos innatos a la persona, su alteración provocaría el aniquilamiento de la personalidad. Cuando decimos que los derechos humanos son inalienables, nos referimos a que estos derechos no son enajenables, es decir, comprables o vendibles o pasibles de cualquier operación económica.
Y esto es porque los derechos humanos obviamente están fuera del comercio. Y por último, decimos que los derechos humanos son imprescriptibles porque no se pierden con el transcurso del tiempo, aunque su titular no los use o los abandone. Ahora vamos a abordar el tema de los derechos humanos desde el punto de vista histórico. Y hablamos de que los derechos humanos, tal como hoy se los concibe, hicieron su explosión, es decir, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no podemos abordar este tema sin incursionar, aunque sea brevemente, en los primeros esbozos de la lucha de los seres humanos por alcanzar la libertad y la igualdad. Y decimos que los derechos de las personas fueron variando de acuerdo con la conciencia que tomó el hombre, es decir, el género humano, de la sociedad en la que le tocó vivir, y según la lucha emprendida para mejorar su situación y en relación con el poder que tuvo para cambiar el derecho positivo. Y así, la dimensión del concepto de derecho humano se modificó en el tiempo según las necesidades concretas de un determinado momento histórico y según las circunstancias. Por lo tanto, vamos a hacer una reseña sobre cómo evolucionó el concepto de derecho humano y cómo se fue gestando este nuevo derecho tal como hoy lo entendemos. Y así decimos que se puede hablar de una prehistoria de los derechos humanos, tomando como tal al periodo durante el cual todavía no se hablaba de derechos humanos, pero se establecieron principios que servirían posteriormente como base para su reconocimiento y fundamentación. Y esto comprende un amplio periodo de tiempo que va desde la civilización griega hasta el fin de la Edad Media, dentro del cual vamos a destacar los siguientes aspectos como principales. El primero, vamos a decir que tuvo un gran adelanto en la civilización griega. Es decir, la civilización griega habló ya de libertad política al introducir y aplicar un sistema democrático, aunque fuera limitado. Y dos de sus grandes filósofos, Sócrates y Aristóteles, aportaron el concepto de derecho natural superior al derecho positivo, sobre el que consideraron que se halla en la naturaleza de las cosas y que se accede a través de la razón. Luego, en la segunda etapa, los romanos, con el genio jurídico que los caracterizó, hicieron su contribución al reconocimiento del valor de los derechos humanos a través de la doctrina del derecho natural. Y por último, podemos señalar que esta etapa culmina con la llegada del cristianismo y la difusión de su doctrina basada en el reconocimiento de la dignidad humana, con sus dos atributos fundamentales, la igualdad y la libertad. También fue el cristianismo el que esbozó los primeros conceptos de derechos humanos colectivos, al exponer como deberes de acatar los de caridad y solidaridad. Estos tres hitos históricos son los que dieron sustento filosófico a la doctrina que sostiene que los derechos humanos son un conjunto de principios, valores y derechos naturales superiores al derecho positivo, inherentes a la naturaleza humana e inmutables en el tiempo.